Movimientos estudiantiles de 1968. ¿Dónde fueron? Francia, México y Checoslovaquia. Países populares: Nicaragua, Chile y Argentina. Independistas: India, Pakistán, Irak y Sudáfrica. Todo esto durante la Guerra Fría de 1961 a 1969. En 1968 surgió una ola de protestas estudiantiles, tanto en nacionales desarrolladas, capitalistas y socialistas, como en los países en proceso de desarrollo, todo esto dirigido en contra de las élites políticas, militares y burocráticas. En la década de los 60 fue de grandes transformaciones políticas y económicas a escala internacional. El descontento de la juventud dio lugar a los movimientos estudiantiles. Primer movimiento en Francia, París. Confrontaron al sector estudiantil con los sindicatos obreros y el Partido Comunista. Los estudiantes pugnaban por cambios culturales y políticos radicales. Los trabajadores exigían reformas laborales inmediatas. La Revolución Estudiantil de 1968 fue en contra del autoritarismo, la Guerra de Vietnam, la influencia de la Primavera de Praga y la Revolución Cultural China, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y el encarcelamiento de Nelson Mandela, el Muro de Berlín, los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy en Estados Unidos, el crecimiento de la población mundial. El Estado francés atendió las demandas del sector obrero, buscando poner fin a la huelga. El movimiento terminó con la dimisión del primer ministro y la convocatoria de las elecciones. Movimiento El Mayo francés. Había un alto índice de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Tuvo una participación de más de 10 millones de personas, incluyendo trabajadores de correo, de televisión, transporte público y servicio de recolección de basura. Por primera vez, como consecuencia, el gobierno decidió cerrar las universidades de la Sorbona. Movimientos de México. Se unieron profesores, las autoridades universitarias, los intelectuales, los empleados públicos, profesionistas, obreros y los padres de familia. Las demandas que aludían al clima de represión y falta de libertades democráticas. El 26 de julio entraron en Haro y el 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Fue violentamente reprimida por fuerzas del Estado. La matanza de Tlatelolco, como se le conoce, derivó de la muerte de 46 estudiantes, cientos de heridos y más de 1000 personas encarceladas. Movimiento de Checoslovaquia. 1968. El presidente emprendió, con el respaldo de la sociedad checa, un programa de reformas políticas orientadas a modificar los aspectos burocráticos y totalitarios. Era restaurar un socialismo con rostro humano. Primavera de Praga. Legalizaron partidos políticos, derogaron leyes de censura, se garantiza la libertad de prensa, se reconoció el derecho a la huelga. En agosto de 1968, la Unión Soviética invalidó a Checoslovaquia con el fin de restaurar el régimen socialista. Murieron 72 personas y más de 700 resultaron heridas. Más de 300.000 personas abandonaron el país. Destacan la protesta contra la Guerra de Vietnam, que inicia en 1963 y se prolonga en los años 70. Estas protestas tuvieron su punto culminante en 1961, cuando más de 500.000 estadounidenses marchaban pacíficamente por Washington para protestar en contra de la guerra. Movimientos de derechos civiles, liderado por Martin Luther King, cuyo objetivo principal era terminar con la discriminación y segregación racial. En 1970, tiroteo de la Guardia Nacional, ocasionando la muerte de muchos estudiantes. Surgen los hippies con la frase Amor y Paz. Movimiento de Sudáfrica, la lucha contra la discriminación y segregación. Desde 1948, la política conocida como apartheid
la cual separaba jurídica y territorialmente a los grupos radicales. En 1965, la población se organizó para resistir el apartheid y pugnar por su derogación. La lucha contra el apartheid significó persecución, encarcelamiento, tortura y muerte de activistas negros. Pese a las sanciones económicas y la condena de la comunidad internacional, Sudáfrica se negó a atacar las resoluciones de la ONU. En 1961, tras diversas negaciones, se le puso fin. El régimen racista sudafricano al proceso culminó con la llegada de Nelson Mandela a la protesta de Sudáfrica. Movimiento de Nicaragua. Derrocaron dictaduras y regímenes oligárquicos. En el Frente Sandinista de la Liberación Nacional puso fin a la dictadura de la familia Somoza, sustituyéndola por un gobierno democrático de perfil socialista. Estados Unidos adoptó una política intervencionista, brindando adiestramiento y apoyo a grupos paramilitares que se oponían a los gobiernos revolucionarios. Movimiento de India y Pakistán. Este conflicto estuvo permeado por motivaciones de índole étnica y religiosa. Surgieron de la participación arbitraria. Desde entonces, ambos países se han confrontado por la definición de límites, territorios y motivos religiosos. Irán era gobernado por una monarquía por Estados Unidos y Gran Bretaña en 1953. Entre 1977 y 1979 se llevaron a cabo protestas y huelgas reprimidas por el régimen de Irán. En 1979, los iraníes votaron a favor de la instauración de una república teocrática, islámica y antioccidental, encabezada por Gómina, quien asumió la jefatura hasta su muerte en 1989.